Charla con Antonio Valderrama sobre la mística del número 7 en el Real Madrid, un dorsal que esta temporada lucirá Vinicius Junior. Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos de nuevo con Antonio Valderrama. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Pues hoy veníamos a hablar de números. Mm. A raíz de una noticia que se dio, no sé si esta semana o la pasada, que fue un cambio de dorsales, un juego de... Esto es como el juego de las sillas a veces, ¿no? Con los dorsales en los equipos. Cuando Pues uno se va, empiezan a moverse unos y otros, y el que más rápido es, pues se queda con el número, pero a veces los jugadores no eligen el número. En la elección del número, pues se contemplan otros factores, porque no es un tema baladí, no es un tema que es una cuestión que tiene connotaciones de muchos otros tipos. Para empezar, comerciales, por ejemplo. Hoy en día bueno, el poder del dorsales es muy potente. Todo el mundo, cuando le dices 23 a una persona, ya lo asocia a uno o a dos, dependiendo del deporte, pero sobre todo a uno. Entonces ya sí. sabes, ¿no? A quién te estás refiriendo. Entonces, por eso el poder del dorsal y del número es muy relevante. Y quería hablar un poquito de esto. Se le ha otorgado el número 7 a Vinicius y eso no es un simple gesto y tampoco es un gesto comercial. Es algo mucho más allá, hablando de Real Madrid, ¿no? Yo creo que sí, como tú dices, hay veces en las que los jugadores no eligen el número. Este es uno de los casos. Yo creo que Vinicius pase a llevar la camiseta, el dorsal 7 del Real Madrid, es algo que tenía que ocurrir. No es más que la historia yendo por su cauce, pero es sobre todo un reconocimiento del estatus que Vinicius ya tiene como superestrella del Madrid, y con la marcha de Benzema, pues como superestrella absoluta. O sea, es el referente, no solo ofensivo, yo creo que es el referente, es la cara, el mascarón de proa del Madrid. Se lo había ganado en el campo, y esta concatenación de hechos, que el capitán y el balón de oro y el 9 referente se haya marchado, pues lo que hace es que haya pasado lo que tenía que pasar. Vamos. Vale. Entonces, luego volveremos a esto, a esta asignación del 7 por parte de Vinicius, porque yo creo que tiene, tiene un doble fondo que si le escarbamos un poquito o le damos una vuelta, entendemos incluso dónde nos puede llevar, a qué lógica nos puede llevar. Pero quería incidir en lo del 7 con respecto al Real Madrid, ¿no? Eh, Tradicionalmente, no sé muy bien a qué es debido, tampoco, mira, no lo he mirado, es un dato que tendría que haber mirado, es a cuándo empezaron a usarse los dorsales en el fútbol. No sé en qué momento es esto, lo tenemos Ahí, que ver. ahí me pillas también, Sí, pero pero bueno, la cuestión es que los dorsales se les ha asignado un valor generalmente de posición, ¿no? Aunque luego, como todo en la vida, ha ido degenerando en algunas sí, ocasiones, pero el 2 es el lateral derecho, el 3 es el lateral izquierdo, el 4 y el 5 son los centrales, por supuesto el uno es el portero, aunque a veces nos encontramos con cosas aberrantes ahí en la portería, y luego pues el ¿quién era? 6. Víctor Bahía era el que llevaba el 99, ¿no? En el Sí, Oporto. el 99, sí, sí, sí. No sé quién usaba el cero, también ha habido gente que usaba el O el cero. cero, sí. Cosas así, Es verdad. muy curiosas. Bueno, y Buffon usó, ¿cuál era el 60 y... Sí, era una cosa que no sé si hablo de memoria, porque a Buffon Era 88, ¿no? Usó que se le ha relacionado a Buffon ah, con el eh, filofascismo, y bueno, exacto, se hubo todo que cambiarlo porque encima al final le aclaró que él no tenía que ver con eso, pero claro, el 88 es pues un número que tiene también una significación, porque los números tienen una significación. Y tuvo, bueno, que aclarar, que aunque él también era de derechas, digamos, pero no tan de derechas, ¿no? eso es. No tanto, que no se pasaba al extremo. Y entonces tuvo que cambiar el número. Y bueno, pues la cuestión es que, como iba diciendo, seguimos el 6 cuando tú dices, es un 6, ¿no? Pues te refieres al medio centro. El 8 y el 10 han sido los interiores, aunque el 10 siempre ha sido más un media punta, ¿no? Un jugador un fantasista, ¿no? O el registro. No, el registro era más bien el 6 o el 5. Es que Sí. se han cambiado. Por ejemplo, Zidane Sí, lo lleva. del centro del campo es más, en función, claro, de también como ha variado la táctica, es más difícil. Porque te Eso iba a es. decir, el 7 tradicionalmente se asociaba tradicionalmente al extremo derecho, al 11 de izquierdo, y el 9, eso sí,
al delantero centro. Eso no ha cambiado. Nunca. El 10 siempre ha sido un número que ya por el poder que tiene el 10, por ser un número más redondo y tal, que es quizás el que era más independiente de la posición, creo yo, aunque siempre se le ha asignado un atacante, ¿no? Pero que ha cambiado. Yo creo que hay delanteros que han llevado el 10, mediapuntas que han llevado el 10, jugadores que casi el 10 se le otorgaba a la estrella en muchos equipos. Era casi Sí, un número universal, ¿no? El de la estrella del equipo, el 10. pero siempre un poco el que mueve al equipo. Da igual Sí, desde qué punto el playmaker, porque lo ha llevado Figo y lo ha llevado Modric, que no han jugado en el mismo sitio. por Y da ejemplo. igual un poco Pero casi los referentes más absolutos con este número eran, claro, Pelé y Maradona, evidentemente. Maradona. Han sido los dos que le dieron una significación más potente, ¿no? al valor del 10. Pero mientras que a la estrella se le suele dar el 10, esto pasa hasta en los juveniles, ¿no? El que lleva el 10. ¿Quién lleva el 10? ¿No? Igual el 9 se le da al goleador, pero el 10 se le da a la figurilla del equipo, ¿no? Pero está esa particularidad del Madrid, que no sé muy bien por qué, no se sabe muy bien, pero es una relación que tiene el Madrid con el número 7. Sí que podemos decir que si establecemos una genealogía, todo parte de Copa, ¿no? Sí, de Raymond Es el Kopa. primer Gran 7 que ganó, fueron 3 Copas de Europa, ¿no? Sí, porque Copa jugó en el Stade de Reims, al Sí, que le ganamos la primera, y él creo que se incorpora en la tercera, que se le gana al Stade de Reims también, si no recuerdo mal. sí. Con él era un jugador, le llamaban el Napoleón del fútbol, era polaco, era un polaco nacionalizado Sí. francés. Entonces, y a partir de ahí se establece, ya digo, una génesis ininterrumpida. Además, una historia muy bonita, porque es ininterrumpida Sí. hasta que sucede ahí una situación que también analizaremos, que no sé en qué puñetas están pensando en el club ese día, pero es que Copa pasa a Serena, que es una persona quizás menos conocida, pero que es relevante en la historia del Real Madrid porque nos dio una Copa de Europa, ¿vale? De Serena pasamos a Amancio, de Amancio, Amancio Amancio. pasamos ya a Juanito, de Juanito a Butragueño, de Butragueño a Raúl, de Raúl a Cristiano Ronaldo, y luego así se produce el Eso es. desparrame, y no sé por qué, se lo dan a Mariano y se lo dan a Hazard, ¿no? Yo tengo la teoría de lo de Mariano, si quieres luego Bueno, lo comentamos. bueno, primero que te iba a decir, sin entrar en lo de Mariano, ya entraremos en lo de Mariano, pero hasta ahí, evidentemente, ese 7 era casi es que un momento en que se llegó a convertir, hay historias bueno, se van componiendo a sí mismas y que bueno, acaban cobrando un sentido que poco a poco, y yo creo que hay un momento en que ya la gente es consciente de lo que significa el 7, ¿no? Incluso hay eh, relevos que se institucionalizan, casi es una ceremonia. Nos contaron cómo fue el traspaso de poderes de Juanito a Butragueño, que incluso fue una historia muy bonita, lo llamó a su casa, vente aquí, y tal, y se reunieron, comieron en casa de Juanito Butragueño, te voy a pasar el 7, yo me Era retiro. como darle el testigo de la antorcha olímpica, era Claro, así. es que era como el cetro, ¿no? Más que Eso eso es. es el cetro, tú eres el elegido, el ungido, tú eres el que eres pues el que lleva el alma de Real Madrid, ¿no? Y ahora vas a recibir este dorsal que es muy importante. Y Butragueño hizo lo mismo con Raúl cuando le tocó, pero ya digo, toda esa historia, lo primero que quería plantearte es, ¿existe un nexo en común entre todos esos? Pues mira, yo creo que pensando en este tema, creo que el 7 en el Madrid, desde Copa, lo lleva no quizá ahora, por ejemplo, con Cristiano, a partir de Cristiano, o en muchos momentos Raúl también sí que fue el mejor jugador del equipo, pero creo que a partir de Copa no era el mejor jugador de aquel gran Madrid grandioso de Di No. Stéfano, de Puskás. Sin embargo, creo que lo lleva un tipo de jugador muy definido, un tipo de jugador goleador, pero no killer o no delantero centro. No es un jugador que viva del gol, es como un jugador ofensivo, un jugador suntuoso, un jugador, además, un tipo de jugador que es muy temido y muy insultado por los rivales. Es el jugador que acapara eso, Juanito, Raúl, aunque tenemos la imagen del último Raúl, que era un poco más, ya estaba por encima del nivel. Sí. Raúl siempre fue el jugador eso que mandaba a callar al Camp Nou, el jugador que enervaba al Calderón. Yo creo que es el jugador del Madrid
el que todas las miradas se centran en él. El tipo que hace los desplantes a la afición y al equipo contrario, el que es capaz de... Hay excepciones, como siempre, No, no, por supuesto. la excepción justifica la regla, ¿no? Porque quizá eso en Butragueño no se cumple, ¿no? Pero Sí, sí en Cristiano, sí ahora en Vinicius, todo además eso se... el buitre era el mejor jugador del equipo, o sea, la quinta del buitre sí que... Pero Raúl, desde que sale, el Raúl de la séptima de la octava no era probablemente el mejor jugador de aquel Madrid que gana la séptima de la octava lleno de animales competitivos, y tampoco era el mejor jugador del Madrid Galáctico, pero sin embargo era el 7, es decir, tenía como un peso eso, simbólico sobre él, era diferente. Además hay una cosa muy curiosa, analizando los grandes nombres que ha añadido el 7 a lo largo del estado del Madrid, hay una alternancia casi simétrica entre españoles y extranjeros. Y es muy curioso porque están Juanito, Raúl y Butragueño, y están Cristiano, están Copa, está Mancio también, que me he olvidado de él, está ahora Vinicius. Hay como una alternancia, no es, el 7 no es español ni es extranjero per se, es un gran Sí. que es un poco la esencia de lo que es el Real Madrid, es lo mejor del fútbol español y lo mejor del fútbol universal, ¿no? Sí que yo veo, digo, no hay una comunión, no hay una regularidad de todos estos características en todos ellos, como dices, el rebelde, bueno, sí, no sé llamarlo contestatario contra, pero vamos, Sí, eso, igual en Raúl no se cumplen los demás, sí, es la postura de ese jugador pues más polvorilla. Pero también el duende, por ejemplo, el duende sí que se vería en Raúl, el duende estaba en sí. Juanito, el duende estaba, por supuesto, está en Vinicius, en Amancio, en Copa. Todos estos jugadores tenían, pues, no sé si en Cristiano hay veces, yo creo que en Cristiano no, el duende no estaba, tenía otras cualidades, pero Que no Cristiano quizá era la esta. totalidad, Cristiano era más Di Stéfano, claro. Cristiano Sí, realmente el 7 pensaba que era un número sí, muy identificado, muy ligado a él personalmente desde sí. su época del Manchester, pero Pero también diría, quizá no tanto en el caso de Copa, porque quizá ahí se empezó, pero luego cuando ya empieza a cobrar sentido el 7, que el 7 ha sido el líder del Madrid, es decir, sí, el alma del sí. Madrid. Es decir, Amancio sí era el líder y el alma de ese equipo, Juanito sí era el líder y el alma. A lo mejor no eran el mejor, como dices tú, igual no eran el mejor, pero eran el alma. Pero era la punta de lanza, no sé, Claro, y eran pues eso, una forma de casi del jugador con el que te identificabas, ¿no? Identificabas al equipo con él. Y ya digo, hay una especie bueno, de historia muy bonita, que parece ya casi artúrica, ¿no? De cómo van sacando la espada cada uno, pero de repente, pues, explícame lo de Mariano, a porque a mí ver, yo creo, no lo puedo entender. claro, yo creo que lo de Mariano es verdad. Mariano y Hazard son en esta historia, en esta genealogía brillante y resplandeciente del 7 Sí, madridista, Mariano y Hazard son dos accidentes históricos, no hay ninguna sí. duda. Pero yo creo que en el caso de Hazard sí que era un jugador a priori Sí, yo predestinado ahí para lo puedo jugar entender, al 7. ¿eh? A Sí, priori sí. sí. Cuando Mariano cuando Hazard finalmente recibe el 7, después creo que fue el segundo año de estar en el Madrid o algo así, bueno, Ujú. sí se esperaba que fuera lo que entendemos por lo que estamos hablando hoy. Pero con Mariano yo creo que pasó una, una, una serie de circunstancias. Es el verano que se va Cristiano. Claro, Sí, no se va cualquiera, se va el mejor jugador del este del Madrid junto con Don Alfredo Di Stéfano. claro. Se produce un cráter no solo deportivo, sino moral. Yo creo que nos quedamos un poco, pues, de hecho la temporada del Madrid fue, como todo el mundo recuerda, nefasta. Sí, Y había una necesidad en la afición, que yo creo que el club ahí se hizo también cargo de esa necesidad de darle algo a la gente después de, pues, se va tu gran estilete, además se va en lo alto de su carrera, se va de una manera un poco rara por la puerta de atrás. Entonces yo creo que el club tenía que ofrecerle algo al Madrid, al madridismo. El madridismo tenía una imagen un poco idealizada de Mariano, algunos minutos en la temporada 16-17 que jugó en el Madrid, y Mariano había hecho una buena campaña en Francia, y llegó aquí y el tipo tuvo el cuajo también, que a la gente tiene que salir echada para adelante. Al final el mundo es de los que sí, sí, echan sí, sí, para sí. adelante. Y el tío se echó para adelante y le dieron el 7. Entonces era como, necesitamos algo que llevarnos a la boca. Y toma el 7. Y luego, claro, a Claro, pero ver, fue casi una manera de frivolizar ese ritual que te estaba claro, hablando. Pues fíjate, es que no todos, como siempre hay excepciones, pero muchas ocasiones en que se ha producido ese relevo, ha sido un relevo que no voy a decir, o sí, que el que lo ha recibido se lo ha tenido que ganar. Al sí, punto de que, fíjate,
en el caso, casi todos ellos no comenzaron como 7. Sí, es cierto. Manzo comenzó con el 8 y luego recibió el 7. Y Juanito tuvo que esperar a que se fuera Mancio para recibir el 7. Pero que fue igual. Es que Butragueño empezó con el 14. Pero ojo, que lo hizo en honor a Cruyff. Sí, Que, que nadie doble multiplique por 2 el 7. No, lo hizo por honor a que además lo confesó. Que lo hacía porque su ídolo era Cruyff, aunque él era madridista. Y por eso quizá Cruyff le tenía tanto cariño a Butragueño, que lo adoraba. Pero empezó con el 14 y cuando Juanito le hace ese relevo, recibe el 7. Igual, Raúl, no me acuerdo el número, el dorsal con que empezó, pero hasta que no se fue Butragueño, pues no recibió el 7. Y Cristiano igual, Cristiano, hasta que no se fue Raúl, llevó el 9. El 9, que quizá como por sus cualidades era el que más le venía. Claro, entonces yo creo que fue un ejercicio un poco irresponsable en el sentido de que espérate, ya que esto tiene un valor muy, muy importante en el madridismo, espérate a ver quién se gana, porque esto, como digo, cuando digo artúrico, digo a ver quién saca la espada. Esto no es darle esto a quien sea como si fuera una sucesión dinástica, monárquica, que venga, va. No, no, igual, hay que sacar la espada de la piedra. Y nadie lo había sacado, y Mariano no, desde luego. Igual que el Madrid, el Madrid y el madridismo vive mucho, en el Madrid pues pasa con el brazalete de capitán, que es por riguroso tiempo de estadía en la primera plantilla del Madrid. Da igual quién lo lleve. Y el Madrid siempre es un club que preserva lo simbólico. Claro, pero eso me parece bien. Pero yo creo que también como reverso un poco, como consecuencia negativa de eso, de ese culto, de esa liturgia por lo establecido, por lo tradicional, creo que el Madrid sentía que tenía que darle algo simbólico al madridismo ese verano. Sí, pero, tenía que ofrecerle algo. Claro. Pero haciendo eso, lo que están haciendo era quitándole valor a ese símbolo, que ya te digo que era, mientras que, como bien has dicho, lo del capitán es más dinástico, ¿no? Esto es como, pues si te toca un rey tonto, pues te ha tocado, chato. Es que así es la monarquía, es el que toca, ¿no? Y ya está, pues si toca un capitán que no sirve, pues es lo que hay. Ya ¿vale? nos pasó recientemente también. Ya nos pasó, ya nos ha pasado alguna vez, que nos ha tocado un capitán que tocaba, pero bueno, que así va. Pero el 7 no es eso. O sea, el 7 es hay que sacar la espada de la piedra. Entonces digo, ahí yo no sé muy bien qué pasó. Ahora bien han dicho ese giro y le han dicho a Vinicius que es que literalmente es que Vinicius ha sacado la espada de la piedra, que ha sido él. Y además es que esa transmisión del 7 cuidada, como tú subrayas, también tenía una cosa, mirando la trayectoria de los que han llevado el 7, una cosa muy generacional, porque cada cambio, cada transmisión del 7 ha significado un paso a una nueva era. Pues claro, una nueva era. De Copa y del Madrid, del Madrid fundacional en Europa, pasa al Madrid Yeye, que era el Madrid ya moderno, que gana la sexta, que es ya un Madrid lleno de españoles, pero con una mentalidad muy contemporánea, muy al son de aquel tiempo. Luego, Juanito, García. el retorno, eso es, el Madrid de la casta, pero también el que vuelve a ganar un título europeo después de alguna década. Y luego, Butragueño, la quinta. Un Madrid que alcanza cotas de fútbol excelentes. Sí, Raúl en los Galácticos. Siempre ha habido ha sido lo que ha marcado el testigo a una época diferente. Y ahora con Vinicius volvemos a retomar de nuevo eso. Pues mira, esto es lo único que justificaría, esto que acabas de decir, esto es lo único que podría justificar, no tanto el estropicio de dárselo a Mariano, que con todo mi cariño a Mariano, pero Mariano tiene que entender que él no había sacado la espada de la piedra. Pero el hecho quizá de que hubieran estado, no se lo tenían que haber otorgado a nadie, porque es verdad que aún no se había iniciado una era. Es decir, que ahora tiene sentido que se lo den a Vinicius, porque ahora sí que comienza o ha comenzado ya, ¿vale? Vinicius se lo ha ganado y ahora sí, empieza una era. Y hablaremos de la era Vinicius, igual que hablamos de la de Cristiano, y la del Buitre, y la de Raúl, y la de Juanito. Porque, a ver, aunque Cristiano ya lleva, el año pasado llevaba 3 o 4 temporadas ya que no estaba en el Madrid, pero sí que es verdad que la Copa de Europa, la 14, se enmarca dentro de ese periodo. Yo creo que los historiadores hablarán del Madrid de las 5 Copas de Europa también, no seguidas, pero de las 5 copas más o menos en un marco de los jerarcas. Ya no estaba Ramos, ya no estaba Cristiano, pero bueno, se puede decir que esa Copa de Europa es el último coletazo del Gran Madrid que construye Florentino en el 2009. Entonces, pues ahora acaba ese Madrid y empieza el Madrid de los chavales, ¿no? Hay que preservar las tradiciones, y más en el caso de un club como el Madrid, que son así muy
pues eso, muy que se basan en la tradición, ¿no? Y mira, es que esto que estamos hablando, yo solo conozco un caso similar en todo el mundo, uno, pero no ya por el número, sino en cualquier casuística de cualquier número. Y es el mismo número, pero solo pasa en el Manchester United, que precisamente que es también el número 7 para ellos es lo más importante. Y ahí están, pues, desde Eric Cantona, Brian Robson, Beckham, bueno, George Era Best, número de ley. vamos, todos. Es que vas mirando, lo tenía por aquí: Best, Brian Robson, Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Dave Bowen. O sea, ellos también han respetado eso siempre. Era bueno, el mejor jugador o el más carismático. Pero también cometieron el pecado que cometimos nosotros y también se lo dieron a Antonio Valencia, a Depay, a Memphis Depay, y así ha caído el Manchester, pues en la crisis deportiva y moral en la que ha caído, ¿no? Llevan 10 años. Sumidos Además, en... es que el otro día miré que el City en la era Premier, que el Manchester sigue siendo el que más Premier ha ganado 13 creo, pero el City ya lleva 7. O sea, es flipante. Claro, pierdes 10 años de historia y claro, la historia continúa sin ti. Claro. Entonces, pues, me voy a poner juguetón, porque te comentaba, claro, que le den que al inicio le digan toma el 7, porque ya se empezaba a establecer una sintonía, se dudaba de un cambio de dorsal de Vinicius, pero ya se le empezaba a asociar con el 20. Y Nike estaba tirando mucho de ese juego con el 20, tal y cual. Y cuando Madrid dice, no, no, tú eres el 7, el 7 vuelve y eres tú. Te damos el cetro. Eso no es baladí, porque fíjate, Rodrigo ha comentado más de una vez que su deseo era acabar llevando el 10. No sé si por influencia de Pelé, que sabes que él es santista y adoraba a Pelé, de hecho celebra los goles como Pelé, y dijo, yo voy a esperar a que mi papá, además que es que su papá, Sí, sí. que su padre Modric abandone el 10 y entonces yo lo le cogeré. Eso lo ha dicho en varias entrevistas. Y sin embargo, es que le dan el 7 a Vinicius y le dan el 11 a Rodrigo, que tiene todo el sentido, porque el 11 ha tenido también una significación del acompañante, el gran acompañante, no el acompañante, el gran Sí, escudero, sí, ¿no? sí. Gento y Bale son los dos grandes. Gento, Bale, Benzema, cuando Benzema era es su escudero de Cristiano, era el 11. era el 11. Entonces, el propio Valdano, que ha sido un gran escudero bueno, de Maradona en un mundial, o en el Madrid era otro, eran en los 11. Entonces, vale, tiene sentido, pero claro, Rodrigo estaba diciendo, no, no, yo es que me voy a esperar a mi 10. Y sin embargo dicen el 11. Cuando te dan el 11 es que ya te has quedado el 11. Es decir, Sí. ya cuando te dan un dorsal así ya no están, luego te van a dar otro, ¿no? Te has quedado el 11 y tú ya eres el 11 de Real Madrid, que tiene sentido. Entonces cabe pensar, ¿y por qué está guardando el Madrid el 10? Ya he visto tu juego. Vale, entonces, ¿por qué está el Madrid guardando el 10? ¿Para quién está guardando el Madrid el 10? Esa es la cuestión, que no están guardando ya el 9, guardan el 10. ¿Por qué? Ahí lo dejo, ¿no? Entonces, Yo no quiero, porque el año pasado hice un filme a propósito de no no, volver a no, estar en no el voy a, Madrid. no, no voy a Yo te sacar lo el tema. empecé de nuevo. No voy a sacar el tema, pero simplemente digo, si el 10 es para alguien que ellos consideran importante y por eso reservan el 10, dicen, no, no, Rodrigo, tú no cumplimos tu deseo, te vas para el 11, aún tiene más trascendencia lo de Vinicius. Porque es que le están diciendo a Vinicius, tú, aunque venga un 10, sea quien sea, tú eres el jugador franquicia de Real Madrid. Es que le están diciendo eso, ojo, que es muy bestia. Que se lo ha ganado, es que lo es, realmente. Además, Vinicius, bueno, ahora mismo lleva un año largo estando comiendo en la misma mesa, como se decía en su día, comiendo en la misma mesa que Haaland y que Mbappé. Pero Claro. clarísimamente, creo que no hay dudas de eso, vamos. Pues yo no las tengo y vale, yo adoro a Vinicius y soy del Madrid. Tampoco no soy nada objetivo ni imparcial, ni pretendo serlo. Pero creo que objetivamente Vinicius es un jugador que ha dado un salto cualitativo en todos los órdenes de su juego desde que volvió Carleto. Tampoco es que fuera de la nada, era un jugador al que se le adivinaban y se le veía una inercia y una trayectoria ascendente, pero evidentemente la 14 es del Madrid, de Benzema, de los jerarcas y del Madrid de Vinicius, y por supuesto la temporada pasada, esta temporada que ha terminado ahora,
Vinicius es el nombre destacadísimo. Si no, Y la 14 es la primera liga de la era Vinicius. eso Vale. es. Entonces, Así se va a conocer, aunque luego eso es. lleguen otras más y otros grandes jugadores, pero va a ser la suya. Y creo que cuando le dan el 7 le están diciendo, aquí van a llegar muchas estrellas y se van a formar muchas estrellas, pero tú eres el nuestro, ojo, es que Sí. tú eres el nuestro. Y eso, pues son palabras mayores. Hombre, es importante, sobre todo también porque el tema emocional, el tema de prestigio y de reputación, muchas veces los aficionados tendemos a darle poca importancia, porque siempre estamos pensando en que como ganan tanto dinero, esas cosas, pero para las personas eso es muy importante. Me atrevería a decir que casi tan importante como quién es el mejor pagado de la plantilla y cosas así. Entonces, teniendo en cuenta que van a cambiar mucho o van a seguir avanzando las cosas en la industria del fútbol, en el sentido de que grandes equipos. Arabia Saudí quiere organizar el Mundial del 36 y conjunto con Grecia y Egipto, creo que es la candidatura. Sí, sí. Y no solo van a contentarse con llevarse a viejas glorias a Mm. su liga, yo creo que van a ir a por las glorias emergentes. Claro, claro, Entonces, claro. y Vinicius es una de ellas y probablemente en los próximos años lo tienten con una burrada de dinero extraordinaria. Yo creo que también eso va por el Madrid con sabiduría, va en ese camino de, oye, tú eres muy importante para nosotros. Ya te digo, yo soy muy partidario pues de cimentar consolidar este tipo de tradiciones. Eh, el Madrid tiene dos himnos, bueno, tiene tres himnos, digo cantados, pero realmente durante los partidos suenan dos. El de Javois, pero luego en el minuto 7 suena otro. El de Juanito, sí, sí. ¿Vale? Entonces es el minuto 7. La competición la más importante de la historia del Real Madrid, mira que hemos ganado títulos a punta pala, pero la más importante de todas, con mucha, que es la refundación del club, es la séptima Copa de Sí, sí. Europa. Ahí renacemos como ave fénix de nuestras cenizas. Posiblemente el aficionado famoso, más fanático del Real Madrid, es un jugador de la NBA, que cuando le dijeron, elige dorsal, dijo el 7. Y le dijeron, no puedes, está pillado. Y dijo, bueno, pues el 77. Porque él, pero lo hizo por el Real Madrid, lo cuenta, Siete lo ha veces contado. siete. Lo ha contado y dice, pero pues por su madridismo. Y dijo, bueno, pues el 7, el 77. Es decir, es muy importante el dorsal 7 en el Real Madrid. Y creo que, bueno, es casi, vamos, te diría que es más importante que un balón, que recibir el balón de oro por parte de Vinicius. Porque al final el fútbol, la vida para las personas, lo simbólico tiene una trascendencia elemental en la vida de la gente y el fútbol al final es un símbolo. O sea, Mm, porque adultos seguimos el fútbol con este apasionamiento? Porque es un símbolo de muchas cosas, más allá de mm. lo que de una pelota rodando y 22 tipos en calzonas yendo detrás de ella. Entonces, pues los símbolos hay que cultivarlos. Esa Sí. escultura, el Madrid tiene que hacerse fuerte de ella. Fíjate, me llama la atención, ya te digo, porque los demás clubes siempre han tendido a ese valor simbólico del 10, la estrella, el 10, sí, pero es algo más universal, ¿no? Uh -huh. El Madrid tiene esa peculiaridad como la tiene el United, pero, por ejemplo, me llama la atención que otros clubes que tienen dorsales míticos, ¿vale? Porque aquí no existe la cultura ni siquiera de la retirada de dorsal No, en el fútbol. Sí, hay un club que lo ha hecho y me reafirmo en lo que te voy a contar ahora. Y es que, por ejemplo, en el Barcelona no se hizo pues como en el Manchester United y en el Madrid, ese relevo del testimonio del 14, que es evidente que pues el dorsal es un dorsal que se asocia ya de primeras a un jugador, para ellos, pues fundacional también, y sin embargo nunca han hecho el atisbo. Antes he hecho un repaso de los 14 del Barcelona y los voy a reproducir. Pues que por respeto a Gurif no los voy a reproducir, porque es que vamos, es que no hay ninguno que le llegue a la suela de los zapatos. Es que es algo de decir, pero bueno, ¿a quién le han dado el 14 esta gente? Entonces, parece como que igual esto tiene que ver con el factor tan comunal que tiene el Barcelona, ¿no? Con respecto al más individual que tiene el Real Madrid, no sé, porque no. fíjate cuando el Madrid ficha a Modric, le da el 14, que además Modric es un tipo que por su pelo y por sus rasgos físicos puede, y también un poco por la posición en la que juega, por lo bueno que es, puede incluso, de hecho Cruyff, no sé si dijo alguna vez al principio cuando Modric sale y lo ficha el Tottenham, dijo que a él le gustaba mucho Modric porque le recordaba a él, no sé si he leído algo, me lo estoy inventando, pero bueno,
Y yo creo que en esa primera temporada, que además en la segunda temporada de Modric en el Madrid, la de la décima, que el Madrid tiene una camiseta naranja, además, y yo creo que estuvimos muy cerca de arrebatarles al barcelonismo el tótem ese del jugador Sí, del sí, 14 naranja, 14, ¿no? un fantasista, que es un Sí, jugador sí, sí, extraordinario. sí. Ahí estuvimos cerca. Hombre, yo creo que sí, que tiene que ver también porque también es importante que yo creo que ellos no han tenido esa suerte, porque la tradición del 7 en el Madrid es importante porque hemos tenido la suerte de que después de un superclase salga otro superclase. Es decir, es importante que lo herede a no mucha distancia temporal, pues otro gran jugador que perpetúe y que enriquezca esa cultura, ¿no? del número. No, creo que el Barcelona después de Cruyff tuvo magníficos y extraordinarios jugadores, pero en otras Duda. demarcaciones quizá vino Maradona, vino Ronaldo Nazario, vino Ronaldinho, que eran más 10 que 14. No sé, a lo mejor tampoco han tenido Que esa... curiosamente el Barça ha tendido a ratificar lo del 10, incluso Sí, después sí, de sí. Cruyff. Te decía antes que yo sepa, seguro que hay alguno más, pero yo no lo sé. Sé que hay un club que sí que ha retirado el dorsal, y es el Ajax, ha retirado el 14 de Cruyff. O sea, es el propio Ajax sí que lo ha retirado, el Barcelona, curiosamente, no. Y ahí ha estado Coutinho con el 14, o hasta hace poco Nico, que ahora está en Valencia con el 14. Es decir, te sorprende eso, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver más con el valor más grupal que le da el Barça al sentido del fútbol, ¿vale? Que no le Sí, da tanta importancia al individual. Mientras que en Madrid pasa todo lo contrario. En Madrid tenemos héroes, ¿no? Está Ramos erigiéndose por encima de todos los demás, mete un cabezazo. Madrid son iconos individuales y el Barça es el grupo. Entonces, igual por eso eso no es. han querido perpetuar lo del 14, porque es que para ellos el jugador no es tanto. Ellos es un equipo entero siendo un puño apretado, como gritaba Víctor Hugo Morales. Es un poco, porque claro, ellos no juegan al fútbol ni ganan títulos, ellos son una conciencia colectiva en movimiento hacia Claro. un fin Sí, sí, histórico. sí, sí, Y sí, sí, sí. nosotros pues somos un puñado de tipos vestidos de blanco que quieren trascenderse a sí mismos. Pero claro, ahí el héroe siempre es el que Ujú. acaba, pues eso, guiando un poco al grupo, ¿no? Son Sí, 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 culturas sí, sí. diferentes. Sin duda, sin duda. Pues nada, aquí lo vamos a dejar con las culturas diferentes. Ya le hemos dado una vuelta al tema cabalístico y muy bien. Pues esperemos que Vinicius, estoy seguro que sí, inicie una nueva era, sea quien sea el 10. Pues, eso es, pues aquí estaremos para verlo y para contarlo y para disfrutarlo, ¿vale? Muy bien. De acuerdo, Antonio. Muy bien. Venga, hasta otra. Gracias. Pagaría por ver la escena en el bar en el que decidieron que le iban a dar el dorsal número 7 a Mariano.